Ahí está, miren. Como les decía, buscar, la fórmula nos indica que nos va a ayudar a realizar búsquedas. La V vendría siendo o indicando lo vertical, ¿sí? Buscar en vertical. La H vendría siendo buscar en horizontal, ¿sí? Entonces, cuando realizamos búsquedas con la de buscar V, vamos a buscar hacia abajo, miren, ¿sí? Y cuando buscamos H, en horizontal, ¿sí? ¿Sí me entiende esa idea? Buscar V y buscar H, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, para esto vamos a seguir trabajando pues con nuestra base de datos, que vendría siendo esto, ¿sí? Vendría siendo todo esto, ¿ven? Todo esto. ¿Alguien recuerda que era un rango? Hola. ¿Alguien recuerda que era un rango? Buenas tardes, teacher. Buenas Pues tardes, si mal bienvenido. no recuerdo o no estoy mal o no sé, Ajá, cuéntenos, cuéntenos. opino que un rango es en este caso, viendo el cuadro que tenemos visible en pantalla, sería la parte donde vamos a buscar la información deseada sobre cierto grupo de información. Se selecciona y entiendo que sobre eso sería el rango. Este es el rango. Perfecto, perfecto. Según las otras fórmulas, con sus propias palabras. Según las otras fórmulas, que era un rango. Con sus propias palabras. Así como lo acaba de compartir Ronald, ¿sí? Ronald fue, ¿verdad? Sí, Sí. Ronald. Gracias, Ronald. Con sus propias palabras. Los datos que están, por ejemplo, en una columna, los datos de una columna como resultado final, desde K2 hasta K175. Perfecto. Rangos. Rangos es igual a datos, ¿sí? Recuerdan que el primer día de clases les hablé acerca del cuadro de nombre. El cuadro de nombre me iba a servir para encontrar mucho más fácil los rangos, ¿sí? También les había dicho que existían rangos y existían matrices. ¿Sí se recuerdan qué es una matriz? A ver, ¿a quién le pregunto? Veamos, ¿quién está en línea? Ahorita todos se desconectaban, ¿verdad? No. Iris. Iris. Ahí está Iris. Y no, Iris, ¿qué es está una ausente. No, teacher de matriz, no me acuerdo. De matriz? rango Jenny. solo Jenny, decir que viene siendo una clasificación. por ahí vamos, por ahí vamos. Jenny, ¿qué es una matriz? No. Va, miren pues. Recuerda que les había dicho que un rango era esto. Era la selección, ¿verdad? O por así decirlo, un conjunto de datos, ¿verdad? Hasta ahí me imagino que están bien. Una matriz, o esto se convierte en una matriz cuando usted le agrega un nombre específico al conjunto de datos que tiene seleccionados, ¿sí? Es decir, cuando usted le da un nombre por medio del cuadro de nombre, como recuerdan también les había comentado eso, ¿verdad? Por medio del cuadro de nombre, cuando usted le da, le asigna un identificador al conjunto de datos seleccionados, esto se convierte en una matriz, ¿sí? Es decir, los datos se van a convertir en matrices cuando tengan, bueno, por así decirlo, cuando tengan un nombre en específico, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a diferenciar un rango de una matriz. Un rango solo es una selección, miren, ¿sí? Una matriz bien podría ser toda la base de datos. En este caso, ¿cómo se llama mi base de datos? Estudiantes. ¿Verdad? Exacto. Base de datos, Eso ajá. bien Estudiantes. podría ser una matriz. Ahora bien, acá adentro, vamos aquí. Acá adentro, ¿sí? En la base
de datos, nosotros podemos irle agregando ciertos nombres en específico a los datos. Por ejemplo, si usted viene y vamos a seleccionar los primeros 10, miren, de todos los datos, ¿sí? Los primeros 10 datos, yo necesito trabajar con estos 10 datos. Le voy a poner un nombre en específico. Borro esto que tengo escrito acá, miren, y le vamos a poner de nombre primeros 10. ¿Sí? Y le doy Enter. Cuando yo le doy Enter, este conjunto de datos se guarda con el nombre de primeros 10, ¿verdad? Si yo me vengo al cuadro de nombre y selecciono primeros 10, que ya quedó grabado acá, miren, primeros 10, se van a seleccionar los datos que yo acabo de agregar, ¿sí? Vamos a agregar 20, ¿sí? Vamos a poner segundos 10. Segundos 10, miren, Enter, y se agrega. Entonces, ya veo yo si quiero trabajar con los primeros 10 o con los segundos 10. ¿Sí me entienden? Eso se puede decir que acá, esto es mi matriz, ¿sí? Esto es mi matriz con primeros 10 y esta es mi otra matriz con los segundos 10. ¿Estamos ahí? Perdón, yo creo que aquí no los había seleccionado todos. Ahí está, miren. Primeros 10 y segundos 10. ¿Cómo voy a hacer entonces? Resulta que yo acá, ¿verdad? Lo escribí mal, ¿sí? Entonces, viene usted, primeros 10, selecciona y puede modificar, ¿sí? Primero 10, por ejemplo, ¿sí? Y ya recibe este nombre, miren. Primeros 10 y primeros 10, que vendrían siendo básicamente los mismos. Ahora bien, si yo necesito modificar, por así decirlo, eliminar uno de estos dos, ¿sí? Y en este caso me vengo acá a datos. Ahí está. Permítame un momento. Permítame. Tengo un pequeño problemita aquí. Permítame. Perdón, es que mi perrito está como inquieto. Bueno, sigamos. Esto se trabó. Bueno, entonces, como les decía, acá, ¿ven? Tengo los primeros 10, tengo primero 10, segundo 10, ¿verdad? Entonces yo puedo ir trabajando con todo esto, ¿sí? Cuando, como les decía, cuando yo necesito modificar esto, porque yo en este caso necesito ponerle otro nombre, ¿sí? Podría agregarlo desde acá. Por ejemplo, menos 10, ¿sí? Dice, debo introducir una... Entonces, como les decía, si yo necesito modificar esto o eliminarlo, ¿sí? Me voy a venir aquí a la ficha de datos, ¿sí? Y aquí directamente, fórmulas, sí, aquí está. Aquí en fórmulas y encuentro administrador de nombres, que es este, mire, administrador de nombres. Aquí me van a aparecer todos los nombres que tengan todos los objetos dentro de mi libro de cálculo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una tabla con un nombre, me va a aparecer aquí. Si tengo una tabla dinámica, también me va a aparecer aquí. Si tengo, por ejemplo, así rangos ya preestablecidos o creados, me va a aparecer también acá. Si usted le da clic, ¿ven? Le aparece primero 10, primeros 10, segundos 10. Todos estos no los necesito, ¿verdad? Entonces, los puedo eliminar.
los puedo modificar y puedo agregar nuevos rangos. En este caso, como les digo, no los necesito, entonces eliminar, ¿sí? Bien. Y los elimino, ¿sí? Entonces, aquí, si vuelvo a seleccionar, ya no tengo datos. Si vuelvo a buscar acá, ya no tengo matrices creadas, ¿sí? Entonces, ¿dónde los puedo ir agregando? Desde acá, ¿verdad? Puedo ir agregando, que vendría siendo la manera mucho más fácil. Lo agrego desde acá, ¿sí? Y le agrego su nombre. A ponerle primero, segundo, tercero. Vamos a ponerle 10, ¿sí? Y como les decía, seleccionamos, ¿verdad? También, como les decía, fórmulas, administrador de nombres, ¿sí? Si no lo necesito, lo elimino, ¿sí? Si lo quiero modificar, también, ¿verdad? Entonces, aquí ya empieza a trabajar usted con su cuadrito. Ahora bien, la fórmula buscar V, que era como les había dicho, que en lo que les había dicho que íbamos a empezar a trabajar, ¿quién me puede compartir algo de lo que haya leído? Cuéntenme. Yo no leí nada, Steven. Presente, teacher, si me permite. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo leí un poco sobre buscar V Ujú. y anoté, dice que buscar V, según lo que se desea buscar, el número de columna del rango que contiene el valor que se devolverá. Devolverá una coincidencia aproximada o exacta, indica 1 verdadero o 0 si es falso. Ok, perfecto, perfecto. Mm, Vamos a ver quién más está aquí. Ahorita se me desconecta. Wendy, Wendy. ¿Leyó un poquito, Wendy? Presente, profesor. Sí, un poquito. ¿Qué encontró? Con sus propias palabras, no te ando. Pues dice que es una función de búsqueda y referencia. Ok, Eh, que se busca verticalmente. el de V, ajá. Ujú. Se puede ser también horizontalmente, ¿verdad? Con el de H. Básicamente estas dos fórmulas son como, por así decirlo, hermanitas, ¿verdad? Entonces, mira, pues, según lo que ustedes me acaban de comentar, es una fórmula que me va a servir para realizar búsquedas, tomando en cuenta ciertas referencias, ¿sí? Si yo me vengo acá, miren, se lo voy a plantear de la manera, ¿cómo les podría decir? De la manera fácil, ¿sí? Para que veamos o veamos los datos así a grandes rasgos, ¿sí? De la manera, a ver si se alcanza a leer todavía ahí en la pantalla. Vamos a ver, muy bien, todavía se alcanza a ver. Ahí está. Entonces, como les decía, miren, la fórmula me va a servir, empecemos con la de buscar V, ¿sí? La fórmula me va a servir para realizar búsquedas en vertical. Buscar V, ¿sí? En vertical. La estructura de esta fórmula, aquí ya tenemos manchado, acá. La estructura de esta fórmula vendría siendo igual esa. Buscar V, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, dice valor buscado. ¿Ya veo? Si quieren esto, vayan apuntando. ¿Qué es el valor buscado? Usted acá especifica qué es lo que va a necesitar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted necesita encontrar? ¿Sí? Por ejemplo, veamos acá, ¿sí? Yo necesito buscar el 23, ¿sí? La edad 23. ¿Sí? Entonces, me vengo para acá. Uy,
Claro, B, ¿sí? El valor buscado yo lo podría indicar dentro de comillas, que no hay ningún problema. ¿Sí? El 23. ¿Sí? Como les digo, esta es la manera, ¿cómo se podría decir? La manera complicada, dijeron por ahí, ¿verdad? La De otra ya acceso la... más directo, ¿no? Sí, esto es un poquito más exacto, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Lo que yo necesito encontrar, que vendría siendo el valor buscado, ¿sí? Vendría siendo únicamente el 23. Si yo busco a alguien que se llame Paula, ¿sí? Escribo el nombre en específico de la persona. Si necesito buscar a alguien que se llame Omar, escribo el nombre en específico, ¿verdad? Punto y coma, ¿sí? Matriz tabla, ¿sí? Matriz tabla. ¿Qué habíamos dicho que era una matriz? El conjunto de filas y columnas, ¿no? Exacto, podría ser. Conjunto de filas y columnas que a Bueno, su Que vez tiene, que tienen un nombre, nombre, ajá. ¿verdad? Tienen un nombre en específico. Si yo tuviese seleccionado los datos, recuerdan que ahorita yo agregué un dato en específico que se llamaba primeros 10. Sí se recuerda cómo lo agregué, ¿verdad? Entonces, yo estaría buscando a la persona llamada Omar, ¿sí? En la matriz llamada primeros 10. Si lo vemos desde la forma convencional, dijeron por ahí, matriz tabla también se puede agregar seleccionando los datos. Sí se alcanza a ver que estoy seleccionando estos datos, ¿verdad? ¿Bien? Tomen en cuenta que se tiene que seleccionar únicamente los datos. ¿Bien? ¿Sí? Ahí tengo mis datos ya seleccionados. Esa bien podría ser una matriz. Pero en este caso, como ustedes ya saben cómo agregarle nombres, se evita el hecho de cambiarse de hoja, ¿sí? Se evita el hecho de cambiarse de hoja y simplemente agrego el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Si ya lo tuviéramos agregado. En este caso, yo que no lo tengo agregado acá, me parece así. Punto y coma, ¿sí? El indicador de columnas vendría siendo en qué columna voy a encontrar, ¿sí? El dato que quiero que coincida, ¿sí? Acá necesito encontrar el dato que quiero que coincida. Pero tomen en cuenta algo, ¿sí? Si vamos a trabajar con primeros 10, ¿sí? Aquí esto bien podría ser un, ¿cómo les diría? Un tip, ¿sí? Si vamos a trabajar con primeros 10, el valor buscado va a ser la primera columna, ¿sí? Eso quiere decir que acá en primeros 10 sería clave lo que yo tendría que buscar. Si fuera un nombre en específico, yo tendría que agregar el dato, por ejemplo acá, miren, acá, y acá vamos a buscar el nombre. Dentro de estos, seleccionando primero en dónde se encuentra el valor buscado, ¿sí? Se los digo ahorita porque más adelante puede que las búsquedas las hagan desde acá, puede que las búsquedas las hagan con la edad, así como el 23 que les había dicho, ¿verdad? Por ejemplo, de Guatemala, ¿sí? Iniciando de donde usted necesita, dependiendo del valor buscado. Como les digo, en este caso, aquí no hay ningún Omar, ¿verdad? Entonces no me va a aparecer ningún resultado por el momento. Acá, miren, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tenga su valor buscado, cuando ya tenga su valor buscado, punto y coma, el indicador de columnas en donde está el resultado que usted necesita. Yo quiero saber en qué columna se encuentran los cursos aprobados de Omar, por ejemplo.
Entonces voy a buscar el nombre Omar. ¿Y cursos aprobados en qué columna se encuentran? ¿En qué columna se encuentra? Cursos aprobados. Desde aquí vemos que se encuentra en J, ¿verdad? Pero acá las columnas no las vamos a identificar por letra, sino por número. Eso quiere decir que si yo estoy seleccionando desde nombre, que vendría siendo la 1, apellido, que vendría siendo la 2, edad 3, etapa 4, carrera 5, país 6, 7, 8. 8. Entonces mi indicador de columnas debería ser el número 8. Bueno. Esto... no. ¿De qué va? Ahí está. Punto y coma. ¿Qué columna habíamos dicho? La 8. ¿Sí? Coma. La coincidencia que nosotros queremos que nos muestre. Verdadero si es una coincidencia aproximada y falso si es una coincidencia exacta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si usted pone verdadero, cuando usted, cuando la fórmula no encuentra a Omar, va a encontrar algún parecido de Omar y me va a mostrar ese dato. ¿Sí? Si lo vemos con Omar, ¿qué otro? Por ejemplo, no hay ningún Omar, pero hay un Oscar. Empieza con O, y entonces me muestra el dato de Oscar. Entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Falso si la coincidencia es exacta. Falso si no queremos, por ejemplo, si no encuentra a Omar, no queremos que nos muestre ningún otro dato. Es coincidencia exacta. Repito, verdadero es una coincidencia aproximada. Que en este caso, para nuestro ejemplo, si nos hallaría, ¿sí? O algún otro nombre que empiece con O, o que lleve O, M, A, pero si no está la R, no existe ningún Omar. Entonces nos va a aproximar el dato. Pero, como les digo, si queremos que la coincidencia sea exacta, tendríamos que escribir la palabra falso. ¿Sí? Entonces acá, si yo lo pongo aproximado, me lo va, bueno, más la redundancia, ¿verdad? Me lo va a aproximar. Puede que me muestre el dato de otra persona. Entonces yo no quiero eso. Si lo pongo verdadero, entonces lo tendría que poner falso. ¿Sí? Y no tenemos ningún dato que se llame Omar, ¿sí? Dentro de nuestro rango. Entonces con esto ahorita no nos va a aparecer ningún resultado. ¿Bien? Pero esta es la estructura en sí. ¿Sí? Esta es la estructura en sí, se lo voy a poner. Buscar un B. Buscado, punto y coma. Matriz a buscar, se podría decir, punto y coma. Y vamos a poner número. Si es aproximado o exacto, cualquiera de los que necesite. En este caso, yo les recomiendo que con este ejercicio siempre utilicemos para. Esa vendría siendo su estructura. Valor buscado, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Sí? Como les digo, si fuese un nombre, lo ponen específico, lo ponen entre comillas. Si es una clave, por ejemplo, la clave 1, ¿sí? Clave 2, clave 3, la clave 4, si es un nombre, como les digo, ya lo ven acá. Por ejemplo, no hay ningún nombre literalmente. Ale. ¿Sí? Lo que usted esté buscando, ¿sí? En este caso le vamos a poner, por ejemplo, un nombre, para empezar a generalizar. La matriz, el nombre que usted le agregó a la matriz. Por ejemplo, el número de columna, dependiendo de lo que yo esté buscando. Yo estaba buscando cursos aprobados, habíamos dicho que era la número 8, pero tomen en cuenta lo siguiente. Era la número 8 de nombre hasta el final, ¿sí? Pero como ahora estoy buscando por clave, empiezo a contar de clave hasta el final. Eso quiere decir que cursos aprobados ya no va a ser la 8, ahora va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a ser el número 10, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo, primero 10, la columna número 10. Y si quiero que sea aproximado o exacto, ¿sí? En este caso se queda en falso. Esa vendría siendo mi fórmula hasta el momento.
Igual. Pero bueno. Buscando. Y el, ¿cómo podemos decir esto? Esa es nuestra estructura, ¿no? Esa es nuestra estructura. Este es nuestro primer ejemplo, ¿sí? Si se están perdiendo, díganme, ¿sí? Si se va perdiendo, me van diciendo. Hola. Sí. Se ve un poquito complicado. Podríamos hacer el primer ejemplo, Ujú. ¿sí? ¿Lo hacemos? Según esto, ¿sí? Por Ahorita favor. lo ven como muy marcianito, ¿verdad? Ahí sí. Ahorita le van a empezar a encontrar color, ¿sí? Si quieren a esto, ténganlo ahí, no se tomen una su captura o algo así por el estilo. Ahí sí, pues permítanme. Como les había indicado en la clase anterior, los puntos y coma representan el cambio, ¿sí? De parte, porque en este caso la primera parte es el valor buscado, la segunda parte de la fórmula es la matriz, la tercera parte, la columna, y la cuarta parte es la coincidencia, ¿verdad? Entonces usted va agregando punto y coma, o bueno, dependiendo, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto con anterioridad. ¿Sí estamos ahí? Vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Ahí está. Ok, lo vamos a hacer acá, miren. Por ejemplo, trayendo o retomando esto de 1, aquí ya no va a ser primeros 10 porque no la tengo agregada, ¿verdad? La matriz a buscar. 10 y sí va a seguir siendo esto. Mira acá. Igual. Buscar V. ¿Sí? Valor buscado, como les había dicho. De todas las claves, del 1 al 10, díganme un número en específico. ¿Cuál quieren buscar? 7. Ok, el 7. El 7, punto y coma. La matriz o la tabla vendría siendo la selección de mis datos. Miren, primeros 10. ¿Sí? Punto y coma. El indicador de columnas, estoy buscando cursos aprobados. Habíamos dicho que iba a ser el 10, ¿verdad? Agrego el 10. Punto y coma. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. 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 Falso, perfecto. ¿Por qué? Porque la coincidencia tiene que ser exacta. ¿Sí? Habíamos dicho que verdadero lo iba a aproximar. Si no encuentro un 7 y hay un 77, me va a mostrar ese dato con el verdadero. Entonces, falso para que sea exacto. ¿Sí? Entonces, ustedes están viendo en los cursos aprobados. Ahorita estamos viendo los cursos aprobados. Ah, ok. Ok, el 7 tiene 11 cursos aprobados. Quiere decir que aquí me tendría que dar 11. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver. Tenemos algo mal. Houston, tenemos problemas. 7. Le vamos a quitar las comillas. Ahí está. 5 comillas. Este me dio el 11. ¿Sí? Tomen en cuenta que es 5 comillas. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, busquemos el 2. ¿Cuánto me tendría que dar de resultado? 10. Le vamos a modificar la fórmula, miren. En lugar del 7, vamos a poner 2. ¿Cuánto me tendría que dar? 10. Ahí está.
Vamos a buscar el 9. Me tendría que dar 13. en lugar de 2. Vamos a poner el 9. Me tendría que dar 13. Ahí está. Ese número ya no va entre comillas, profesor. No, no. Perdón, ahí estaba, ahí era yo el que estaba como equivocado. Ok. ¿Sí? No entre comillas. Vamos a hacer esto de nuevo. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí una tablita. Miren. Vamos a poner estas dos para que el ejemplo nos venga como un poquito más. Vamos a hacer 3, ¿sí? Acá. Con estos 3. Ahí está. ¿Sí? Y es que aquí ya no tengo mucho espacio. Lo que puedo hacer es copiar esto. Voy a copiar estos 20. Esto no lo vayan a hacer ustedes, ¿sí? Esto lo estoy haciendo para que tengamos un poquito más de espacio. Y aquí el dato, ¿verdad? Voy a combinar esto. Como les digo, esto no lo van a hacer ustedes, ¿sí? Esto solo es para que podamos ver el ejemplo un poquito más claro. Y le vamos a poner, por ejemplo, carnet. Carnet. Podría ser edad. Podría ser y por último podría ser nivelación. ¿Sí? Ahí está, miren. Carnet estaría en la columna número 2. Tómalo en cuenta. Igual. Claro, B, valor buscado, ¿qué estoy buscando? ¿A qué alumno voy a buscar? Voy a buscar al 13, miren, a Astrid, ¿sí? 13, punto y coma. La matriz a buscar vendría siendo toda mi tabla, ¿sí? Toda mi tabla, punto y coma. El indicador de columnas que estoy buscando, el carnet, columna número 2. Perfecto, punto y coma. ¿Coincidencia? ¿Verdad? Falso. 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 ¿Qué me tendría que dar de resultado aquí? ¿Qué nombre? ASRE 58. 58. Ahí está. Repito. Vamos a buscar la edad. La edad está en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Igual. Claro, valor buscado, 13, ¿verdad? Punto y coma. Matriz o tabla, selecciono mi tablita. Punto y coma. Indicador de columnas, ¿cuánto habíamos dicho? 5. Oh, Punto y coma. Falso. Vamos a ver qué edad tiene la persona Astrid. Sí, 58. 58. Vamos a ver de qué carrera es. de derecho. Claro, B. Valor buscado, 13. 3. Punto y coma. Matriz, los datos. Todo. Si usted selecciona los encabezados, si usted pone clave escrito acá,
en lugar del 13 pone clave, le muestra edad. Entonces los datos de arriba no los selecciona, ¿sí? Punto y coma. Indicador de columnas, 5. 5. 5 es edad. 5, 6, 7. 7. Así. Punto y coma, ¿verdadero o falso? Falso. Derecho. Estamos bien. ¿Sí? Nivelación. Igual. Buscar V, ¿sí? 13. 13. Siempre seguimos con Astrid. 13. Ujú. Matriz. Matriz. Seleccionar. Todo el dato, ¿verdad? Todo el dato. Punto y coma. Ujú. Indicador de columna. 12. Columna. Doce. Coincidencia. Falso. Recupérame. ¿Será que recupera? Vamos a ver los datos de Astrid. 13. ¿El carnet está bien? Sí. ¿La edad? También. ¿La carrera? También. También. ¿Y la nivelación? Recupera. Perfecto. Ahí tenemos la primera forma, ¿sí? La forma, por así decirlo, complicada, ¿sí? ¿Funciona? Sí, sí funciona. Mas no es lo que yo necesito. Si yo quisiera... Una pregunta, profesor, disculpe. Como se selecciona todo lo que es la matriz, pero yo estoy un poquito confundida con eso de que le había puesto nombre Ok, a algo. Eso exactamente. es lo que me está Ahí es a donde confundiendo. vamos, ¿verdad? Porque a esto, como les dije, esta es la manera complicada, ¿sí? Esta es la manera complicada. ¿Qué pasa si yo acá, todo esto lo voy a cortar, vamos a poner por aquí. Ahí está. Por ejemplo, acá, yo vengo y hago mi cuadrito, ¿eh? Por eso les digo, esta era la complicada, ¿sí? Esta es la fácil, ¿sí? Para que tomen en cuenta cómo se puede realizar. Clave, ¿sí? Aquí usted ingresa la clave y se realiza la búsqueda, ¿sí? Ujú. Ahí está. Entonces, recuerdan que al principio habíamos agregado un nombre, ¿sí? A este dato le habíamos agregado un nombre. Por ejemplo, si fuera nuestra hoja o nuestra base de datos de la hoja 1, que se llama estudiantes, así como la base de datos, ¿sí? Viene usted acá. Estudiantes. Cuando yo quiera trabajar con estudiantes, selecciono y ahí están los datos. ¿Estamos? Ajá, ya. Que sería el tip número 1, ¿verdad? El tip número 1 de la forma fácil, ¿sí? Agregar nombre a la matriz. El tip número 2 es no utilizar, ¿sí? No utilizar un dato en específico. Cuando agregábamos lo que estábamos buscando, o sea, la clave, nosotros agregábamos un número, ¿sí? Agregábamos un número en específico, el que nosotros quisiéramos buscar. Si quisiéramos buscar a otra persona, tendríamos que modificar la fórmula de todos estos. Entonces, el tip número 2 sería no agregar el dato en específico, pero sí agregar un nombre, un número o un nombre de celda, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué? Para que yo venga acá, escribo 1 y se realizan las búsquedas. Escribo 2
se realizan las búsquedas. ¿Sí? Escribo 3 y se realizan las búsquedas que yo necesito. Entonces, agregamos en lugar de valor buscado y poner un 13, un 12, o un Sofi, o un Omar, ¿verdad? ¿Qué otro nombre les había dicho? Alex, ¿sí? En lugar de ir agregando este tipo de datos, ¿sí? Usted lo que va a hacer es agregar el nombre de la celda, ¿sí? Igual, en un principio, como les había dicho, en un principio les di esos ejemplos porque es necesario que ustedes sepan de que se puede trabajar así y esa es la forma convencional, por así decirlo, de trabajar. Pero acá, como les digo, aquí lo estamos haciendo de la manera fácil, entonces agregamos el dato, el nombre del dato, ¿sí? De dónde está la celda en específico. ¿Cómo quedaría entonces mi fórmula? Igual, buscar V, el valor buscado ya no va a ser un número, sino que ahora va a ser la celda que contiene ese número. O sea, C24. ¿Sí? Punto y coma. La matriz tiene un nombre, el cual yo le acabo de especificar. ¿Cómo se llama? Estudiantes. Ok. Esto. Y mire, aquí abajo me aparece estudiantes. Ya me aparece como un nombre en específico. Y miren, y ahí aparece seleccionado, ¿ya lo vio? Punto y coma. El indicador de columnas, este sí va a seguir siendo el mismo. ¿Qué estoy buscando? El carnet. O sea, la columna, 2. punto y coma, y falso. ¿Sí? Esa es la manera fácil. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar el dato, ya no quiero buscar al 13, quiero buscar al 20. Se actualiza la fórmula. ¿Sí? El 15, se actualiza la fórmula. 10, se actualiza. ¿Estamos? Entonces aquí es un poquito más, ¿cómo se podría decir? Un poquito más... Fácil, Sí es más fácil más sencillo. o sea, el resultado. No sé si me entienden. Porque si usted trabaja en un lugar donde hay un dato y tiene que estar modificando fórmula por fórmula, ya se imagina qué dolor de cabeza le va a dar. Entonces acá lo que estamos haciendo es automatizando, ¿verdad? Edad. Buscar V, valor buscado. ¿En dónde está el dato? ¿Sí? Punto y coma. Matriz a buscar. Estudiantes. Punto y coma. Indicador de columna. Edad está en... 5. Perfecto. El indicador falso. 52. ¿Sí? Vamos a ver. 10. 52 también. Ok. Carrera. Igual. Claro, bien. Valor buscado sigue siendo el dato. Bien. Punto y coma. Matriz o tabla. Estudiantes, como usted ya se lo agregó, ¿verdad? Indicador de columna. La carrera. Dijimos que iba a estar en la 7. número 7. 7. Punto y coma. Coincidencia. Falso. ¿Sí? Cerramos. Bien. Ontología. Nivel lo recupera. Igual. Buscar Buscar V. V. ¿Sí? Valor buscado sigue siendo este. Punto y coma. Hizo tabla. Estudiantes. Bien. Punto y coma. Indicador de columna. Relación. ¿Cuál es? Nivelación. 12. 12. Ok. Falso. Ahí está. Por eso le digo, entonces, después de la automatización, yo ya puedo venir, clave 1, talita. Clave 2, talita. Cambia automáticamente. Exactamente. Es Bien. más práctico. Ay, sí, está mejor ese. 4, Sí. 5, 6, 7. ¿Qué pasa si yo pongo 21? Novedad. ¿Verdad? Porque solo hasta 20 llega. Exactamente.
Y si aquí le pongo 21 al 1, ¿será que funciona? Ojo. Bien. Porque está buscando este dato, lo que hay Ah, dentro de este dato, dentro del rango que ya seleccioné. Ahora, si usted pone un 21 acá abajo, pues, fijo, no le va a mostrar nada. O no va a pasar nada porque está fuera de la matriz, ¿sí? Fuera de donde yo estoy buscando el dato. ¿Sí? En este caso, pues ah, sí. bueno, pues si le pone todos los datos, sí. Sí, exacto, exacto. Y aquí, 19. ¿Estamos? Ujú. Ok. Entonces, ya con este ejemplo podemos empezar a trabajar, ¿sí? Ya con este ejemplo, yo les puedo poner su primer trabajito. Esta hoja no me va a servir, la verdad. Esta no. O prefieren que se las deje ahí. Ay, sí, mejor. Por favor. Lo único que la voy a ocultar, ¿sí? Ay, pero le podemos tomar una foto. Bien, bien, bien. Ahí está. Si quieren, Sí, gracias. les pongo Ahorita. las fórmulas para que le puedan tomar el screen. Permítanme un momentito. Ahí Ya. está. Ahí salen las fórmulas. ¿Me avisan cuando ya? ¿Ya? Ok. Si pueden mandarlo al grupo también, se los agradecería. Sí, los vamos a enviar ahorita. Esta la voy a ocultar, como les digo, porque igual esto se lo voy a mandar. ¿Sí? Este libro se lo voy a mandar. Esto de aquí, me imagino que también ya la habían tomado. Esta si no la necesito, la voy a eliminar. Todos estos ejemplos están en el libro anterior, ¿verdad? De igual manera lo voy a ocultar. Y esto también oculta. ¿Qué es lo que va a hacer usted entonces? Ahí en su casita. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar ya de una manera automatizada el Excel. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que el Excel haga ciertas cosas, pero también quiero que no se me complique tanto al momento de realizar ese tipo de cosas. Toda base de datos, ¿sí? Vamos a borrar esto, borrar todo, ahí está. Toda base de datos, ¿sí? Toda base de datos debe de llevar un menú de inicio. Esto ya es, se podría decir un poquito más, para hacerlo un poquito más avanzado, ¿sí? Para que empecemos a tener una noción de base de datos. Lo más recomendable de una base de datos es que tenga un menú de inicio. En este menú de inicio, voy a agregar una acá. A esto le voy a poner otro nombre, que se llame datos. Se va a llamar datos. La siguiente hoja que le voy a agregar, yo necesito que se llame inicio. ¿Sí? Inicio. Esta la voy a pasar al inicio. ¿Para qué? Para que si yo cierro esto, permítame, voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, abro mi base de datos, lo primero que me mostraría, si fuese un libro súper grande, es la hoja de inicio. Ok, si yo abro mi base de datos, lo primero que me muestra es la hoja de inicio. Entonces, entiéndase que esto bien podría ser mi menú de bienvenida, ¿sí? Vamos a agregar otro dato, otra hoja, en donde le vamos a llamar consulta, en donde vamos a trabajar la función que queremos realizar ahorita, ¿sí? Inicio, datos, consulta, ¿sí? Inicio, datos, consulta. Ahí.
escuchan? Ah, sí. Así es. Sí. Es que aquí me parece que estoy silenciado. Va. No, Entonces, sí. entonces acá, mire, usted va a agregar, bueno, en la ficha vista, primero que nada, pues le va a quitar estas líneas de cuadrícula, ¿sí? Para que quede la hoja blanca, ¿sí? Siendo de cuenta de que este va a ser mi menú de inicio. Igual en consulta, en la ficha vista, ¿sí? Líneas de cuadrícula y se las quitamos, ¿sí? Acá en inicio voy a agregar, ¿sí? Voy a agregar entonces una imagen de fondo para que pueda amenizar mi menú de inicio, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a escritorio. Paisaje. Aquí tenemos una playa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquí está, ¿ven? Pongámosle ahí. No me parece. Bueno, como les digo, solo es para amenizar. Entonces, acá, como va a ser mi menú, le voy a insertar una forma. Miren, por ejemplo, un botoncito. Este botoncito le voy a poner un subformato en específico, que esto pues ya todos lo sabemos realizar, ¿sí? Permítame un momentito que esto ahí está. ¿Sí? Y esto va a llevar un nombre, ¿sí? Esto va a llevar un nombre, que va a ser datos, ¿sí? Datos, esto lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿sí? Y pongámosle... botoncito de datos. Vamos a poner el otro que se va a llamar consulta. Cuando yo le dé clic, me tiene que llevar a la hoja datos. Cuando yo le dé clic, me tiene que llevar a la hoja consulta. Para eso vamos a empezar a trabajar hipervínculos, ¿sí? Entonces, mire, acá, como les digo, esto es para un libro, para una hoja de cálculo, para un libro de Excel, que se utiliza todos los días y todos los días y todos los días, ¿verdad? Entonces, estos dos los voy a copiar y los vamos a pasar para datos, ¿sí? Los vamos a pegar aquí, en datos. Aquí hay consulta. Mira, pongámoslo por aquí, siempre con la misma función. Pero como ahorita estoy en la hoja de datos, eso quiere decir que cuando lo presiona, me tiene que llevar a inicio, ¿sí? Y estos dos los voy a copiar, me voy a ir a consulta y los voy a pegar, ¿sí? Me va a llevar a inicio, pero como estoy en el de consulta, me tendría que llevar a la de Datos. datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? ¿Sí? Selecciono, ¿sí? Me vengo acá donde dice insertar. Acá al fondo aparece vínculo, ¿ven? Vínculo. También lo puede agregar dándole clic derecho, vínculo. Cualquiera de los dos. En este caso lo voy a hacer de la manera, ¿cómo se podría decir? De la manera procesal, por así decirlo, que es el proceso que deberíamos de llevar, ¿verdad? Selecciono, insertar,
vínculo. Me va a aparecer este cuadro, ¿sí? Lugar en este documento, porque son hojas que están dentro de mi documento. Lugar en este documento. Datos me va a llevar a datos. Aceptar. Quito la selección del objeto y le doy clic. Mire, aquí me aparece una manita, ¿ya vio? Le doy clic y ¿a dónde me tendría que llevar? A datos. Ahí está. Ahí está, miren. Volvamos al inicio. Con consulta. ¿Sí? Insertar, vínculo, lugar en este documento. Consulta me lleva a consulta. Aceptar. Aceptar. Le vamos a dar clic. Ahí está. Miren la hoja en donde estoy. Aprovechando que estoy aquí. Insertar, vínculo, datos. Datos me lleva a datos. Aceptar. Este también. Insertar, vínculo, lugar en este documento. Inicio me lleva a inicio. ¿Sí? Ahora vamos a datos y agregamos los últimos hipervínculos. Selecciono, insertar, vínculo. Inicio me va a llevar a inicio. Aceptar. ¿Sí? Consulta, insertar, vínculo. Consulta me lleva a consulta. Aceptar. Ahí está. Soltamos los clics, ¿verdad? Bien. Y probamos. Datos me lleva a datos. Perfecto. Inicio me lleva a inicio. Perfecto. Consulta me lleva a consulta. Perfecto. Datos. Consulta de nuevo. Inicio. ¿Funciona? Sí. Sí, funciona. Si fuesen más, trabajélos con más, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora bien, ya tengo mi menú de inicio. ¿Sí? Ya tengo mi menú de inicio. Me voy a venir a datos. En datos, pues yo ya tengo mi base de datos lista solo para empezar a trabajar. Y en consulta, tengo que crear más o menos la interfaz que quiero utilizar. Para eso, les recomiendo dejar un cuadrito. Aquí voy haciendo inicio. Ahí está. Un cuadrito con todos los bordes. ¿Sí? Y a la par, extendemos un poquito esto. ¿Sí? Esta pues la voy a hacer un poquito más pequeño también. ¿Cómo seleccionar el objeto sin que nos lleve al hipervínculo? Dele clic derecho. Entonces aquí ya lo puede mover, miren. ¿Sí? Entonces sería esta la del donde me va a mostrar el dato, ¿sí? Esta despacio, aquí va a ir otra. Esta también la voy a hacer un poquito más larga. ¿Sí? También con todos los bordes. Otro espacio. Y aquí, de nuevo. Y esta un poquito más larga. Ahí está. Bien, va a tener esta forma. Estos como son botones, solo es estético que estén ahí, ¿verdad? Solo para que funcione. Entonces, estos datos o esta estructura, ya la puedo copiar, control C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cuántos son? Son 13. Cabalito los que necesito. Copio y pego. Ahí está, bien. Ok. Entonces, ¿qué voy a ingresar acá? Clave. ¿Sí? ¿Qué voy a ingresar acá?
Luego, ¿qué dice? Nombres. Apellidos. ¿Qué más iría? Ustedes que tienen la base de datos por ahí abierta. Edad. Etapa, pero no sé si la quieren, sí, ¿verdad? Etapa Sí. de vida, Sí, los vamos a incluir todas. Ujú. carrera, país, departamento, cursos aprobados, resultado final, nivelación. Y está el otro de mensualidad, pero no sé si lo quiero. Esto lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí? Les ayudo con los primeros 4. ¿Qué dice? ¿Sí? Bueno, se los voy a hacer todos igual. ¿Sí? Pero según la manera fácil, oigan, según la manera fácil, ¿cuál sería el primer tip? Vamos a ver. Nombrar la matriz. Perfecto. Me vengo a datos, ¿sí? Pero como ya tengo uno que se llama estudiantes y yo necesito utilizar estudiantes, ¿a dónde me voy a ir para eliminar ese nombre que ya existe? A fórmulas. Se tiene que seleccionar toda la matriz. Administrador de nombres. Gracias. Vamos a ver, permítame, Iris. Ajá. Y ahí se puede modificar O lo puedo o eliminar. eliminar, como sea. Aquí lo voy a eliminar, ¿sí? Bueno, Permítame que me está mostrando una advertencia, pero no me carga. Ahí está. Y cerrar. Ahí está. Entonces ahora sí, como decía Iris, selecciono todos los datos. Ahí, ¿verdad? Otra recomendación, si esta base de datos se va a seguir utilizando, siga seleccionando. Hasta donde vayan a ingresar el montón de datos, si así fuera, ¿verdad? Pero como en este caso solo vamos a trabajar con estos datos que ya tengo acá, solo vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Solo con esto, ¿ven? Solo con esto. ¿Estamos? Entonces acá ya tengo seleccionado, Iris. Cuéntenos, ¿qué más tenemos que hacer? Después de Después de seleccionar, borramos lo que nos aparezca escrito en el cuadro de nombre. ¿Sí? Acá. Y ahora le escribimos el nombre que necesitemos. Estudiantes. ¿Sí? Enter. Y ya se agregó. Si yo necesito comprobarlo, selecciono el cuadro de nombre, o sea, selecciono cualquier dato que necesite, cuadro de nombre, selecciono estudiantes y me tiene que seleccionar todo el dato. Ahí está, ¿bien? Sí. Ok. Vamos a consultar. Clave. Clave yo la voy a ingresar. Eso quiere decir que empiezo con carnet. ¿Sí? Igual. B, valor buscado, lo que sea que yo vaya a escribir en C9. Porque ahí va a ir el dato. ¿Sí? Punto y coma. Matriz, estudiantes. punto y coma. Indicador de columnas, estudiantes están en estudiantes. ¿qué columna, qué número de columna está? Estamos buscando el Uno. carnet. Carnet. 2. Perdón. Vamos a hacer algo, ¿sí? 2, 3, 4,
¿sí? Para que tengamos ese... Para que tengamos ese chip, ¿verdad? A ver, ella se nos hizo más fácil. ¿Sí? 2, punto y coma. Falso. Falso. ¿Por qué no me aparece? SNDs no hay datos. ¿Por qué no aparece? Se los puse en amarillo. Porque no tengo ningún dato agregado acá. Si fuera 1, funciona. ¿Sí? 150. ¿Vamos? Ok, sigamos. Igual. Claro B, valor buscado, y coma, Estudiantes. Estudiantes. y coma, indicador de columnas, 3. ¿sí? Igual. Claro B, coma, ¿sí? Indicador de columnas, 4, falso. ¿Sí? Edad, igual. Claro B, valor buscado, ¿verdad? Punto y coma. Es repetitivo, hasta que se les quede, no tengan pena. 5. Uy, le puse falso. Etapa. ¿Qué era? C9. Punto y coma. Ahí está. ¿Cómo? Estudiantes. Punto y coma. 6. Falso. Sí. Vale. Estudiantes. Estudiantes. 7. Falso. No, falso. Estudiante. Ujú. Estudiantes, punto y coma, 8. Punto y coma. Falso. Cierra paréntesis. Enter. C9. Punto y coma. Estudiantes. Estudiantes, punto y coma, 13. 13. Quería ver Falso. si se confundían ahí, por eso me pasé el... Falso. Pero viste que no, vos. Estudiantes. Punto y coma. 9. Falso. Buscar bien. 19. Estudiantes. Estudiantes. Estudiantes, punto y coma, 10. Punto y coma, Falso.
Falso. Terminé de escribir, perdón. C9. Estudiante. Estudiantes. Punto y coma. 11. 11. Punto y Coma coma. falso. C9. Punto y coma, estudiantes. Punto y coma. 12. 12. Punto y Falso. coma. Como el presidente. Falso. Falso verdadero. Una pregunta, profe, ¿por qué tan rápido dieron ustedes con que era falso o verdadero? O Y no le comprendí la pregunta, disculpe. así, a ver, Jos. ¿Cómo así ¿Cómo no? es que es de metiche? De último se pone falso o verdadero. Ok, el falso es una coincidencia, ¿sí? Ujú, Porque se podría decir que cuando usted realiza búsquedas, ¿sí? Dentro de un banco de datos bastante grande y usted no se recuerde exactamente el dato, ujú, usted pone la palabra verdadero y le muestra los datos aproximados al dato, ¿sí? ujú. Por ejemplo, usted necesita ver todas las ventas de 150, pero no se recuerda si era 151 o 171, ¿verdad? Ajá. Entonces usted necesita un aproximado entre estos datos. Bien puede poner la cantidad y al final de la búsqueda pone verdadero para que se aproxima, ¿sí? O sea, le da la función de aproximar. Si no es un dato, pues lo aproxima o verifica uno parecido, ¿sí? Ahora, cuando usted pone falso al final, quiere decir de que si no hay ningún dato exactamente igual, no va a mostrar absolutamente nada, ¿sí? Por eso nosotros aquí nos estamos cerrando a que sea falso, porque si no hay un 150, pero hay un, ¿qué le podría decir? Un 15, por ejemplo, ¿sí? Me va a mostrar los Sí, datos de... si no hay un 100% de exactitud, digamos, Ajá, ¿verdad? exacto, Lo que se está acercando, entonces es falso. exacto. Por eso le decía, ¿verdad? Si no está exactamente el dato, no me muestra nada. Usted se está cerrando ¿cómo le podría decir? A esa probabilidad de que si no hay dato, no muestre nada. En cambio, si es un dato que usted más o menos recuerda y es diferente la situación, porque en este caso se puede hacer, sí, pero con otro caso, porque en este caso, con nosotros, si no es el estudiante 150, no necesito que me muestre datos, porque una de esas me está mostrando el dato de un estudiante que no es, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso es que al final le ponemos falso. Si usted se da cuenta, vamos a volver a poner esto, ¿sí? Solo para llegar al... Ujú. Y ahí está, miren. Verdadero, coincidencia aproximada. Falso, Ujú. coincidencia exacta. O sea, si usted escribe falso, si no hay datos, no me muestra nada. Si usted escribe verdadero, si no hay dato, pues lo puede asimilar, ¿sí? Lo Si puede pongo reconocer. verdadero en esa fórmula, ¿cómo aparece? Entonces, Pues aquí me aparece básicamente lo mismo, porque los datos no se prestan para esto. Mira. Aquí, por ejemplo, verdadero. Aquí no pasa nada, ¿sí? Porque como les digo, los datos ¿cómo le podría decir? No son datos que puedan llegar a variar, porque 150 es 150, punto, ¿verdad? Pero igual, tomen en cuenta que si usted no especifica, si usted lo deja así, ¿sí? Sin el indicador de columna, también le va a funcionar, pero la máquina le va a poner a usted que es verdadero, o va a asumir que usted escribió verdadero. Entonces,
Por eso les digo, cuando usted necesite que un dato sea exactamente ese dato y si usted no necesita ese resultado, pues no quiere ningún otro resultado, es necesario escribir palabra falsa. O sea, sí es necesario para que no se lo vaya a aproximar más adelante. ¿Sí? Esto de acá, me imagino que lo puedo borrar. Ujú. No, se lo voy a dejar porque este libro se lo voy a mandar. Muy bien. ¿Estamos? Ujú. Veamos si funciona entonces. Una clave, a ver. Dígame una clave. Un número del 1 al 175. Cualquier. 110. Ya, 110. Es Luis Eduardo. Veamos en los datos. 110. Luis Eduardo. 53 años, medicina. 53, adulto, medicina. Guatemala, su mensualidad es de... Ahí está. Su mensualidad es de 600. Ujú. Veamos. ¿Sí? De Guatemala, 11 gana. Guatemala, 11 gana. Mm. Ana, qué bien, automáticamente. Exactamente. Ujú. ¿Cómo lo ven ahí? Tenemos tiempo todavía, tenemos 4 minutos. Teacher, una consulta. ¿Y qué pasaría si solo se utilizara la instrucción solo buscar? ¿Buscaría los datos de forma general o sería Exacto. una forma distinta? Busca según la estructura. Buscar me muestra ya sea valor buscado y matriz, nada más, dentro de lo general, por así decirlo. Ah, Aquí ya. ya delimitamos. Si usted se da cuenta, con la de buscar, acá, con la de buscar V, nosotros especificamos que el dato va a ser acá. Pero ¿qué pasa si en buscar usted busca un 23? Le va a mostrar que este. Le va a mostrar, no sé dónde hay otro 23. Uy, no lo encuentro. Debería haber. Bueno, buscamos con otro. Buscaría todos los similares con ese número. El primero que encuentre, ese es el que le muestra. Ah, ya. Es decir, usted estaría buscando un dato general, por ejemplo, dentro de cierta matriz. ¿Sí? Ah, ya. Pero no le serviría, ¿cómo le podría decir? No le serviría para un dato exacto. ¿Sí? En cambio acá estamos, ¿cómo le podría decir? O sea, aquí Más estamos, específicos. exactamente, esa era la palabra que estamos usando. Estamos siendo específicos en lo que queremos. Incluso por eso mismo es que estamos agregando el falso al final, ¿verdad? Para que sea Ya. ese dato y ese dato nada más. Porque la situación así no lo exige, ¿verdad? O Sí. sea, no son datos que puedan redondearse, no son datos que puedan aproximarse, son datos exactos. Cuando ya es aproximado, como les decía, tal vez ventas, tal vez código de algún producto que usted no se recuerde o algo así por el estilo, o más o menos tenga una idea del código del producto, usted puede utilizar aproximados, ¿verdad? Ya. Para encontrar ese dato, ¿verdad? En cambio aquí usted está buscando datos más exactos. Ya. Ujú. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Hola. Profesor, una pregunta. ¿Y si no hubiese clave? Tendríamos que ingresar el carnet. Ah, vale. Ok. Y era eso, así como les había dicho al principio, ¿eh?
Todo depende de dónde empieza usted a buscar. Porque si yo selecciono esto, en lugar de la clave, ingreso el carnet. La función siempre me va a tomar en el valor buscado el primer dato que yo tenga. ¿Sí? Ok. Siempre va a buscar el primer dato. Yo en este caso tengo clave. Si yo tuviera el dato, incluso se podría decir que así, ¿verdad? Ajá. Yo tendría que escribir el carnet o tendría que pedirle al estudiante, lo muestro con su número de carnet, por ejemplo, y con el carnet usted busca. Y Ok, le va a desplegar todos los datos del alumno según el carnet. el carnet. Exacto. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguna otra? Hola. ¿Qué es lo que van a No, hacer entonces? ¿Cómo? no, profe, gracias. Todo claro. Bueno, gracias. Les voy a explicar qué es lo que tendríamos que hacer. Esta tablita. O sea, que les quede así como yo lo tengo acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted va a hacer el inicio, el fondo, los hipervínculos, ¿sí? Y la consulta. Si usted hace eso, nos olvidamos de este libro. Si usted queda con eso así, olvidamos este libro y empezamos a trabajar ya los otros ejercicios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Yo les voy a mandar solo el libro de datos. Ay, no, hombre. Tan malo que es. Steven, come on, man. Muy Nosotros bien, tenemos que teacher, hacerlo esa era mi duda nada más. Ay, no, mándenos todo, hombre. Así practicamos nosotros. pero tenemos que trabajar con los 175. Sí, Mm. así es. Les mando solo el de datos. Ay, no. Y Todo. Sí, hay que tratar. sí, Tenemos Todo. que tratar de hacer. Esa parte sí está un poco complicada. Mejor ya me mándenla. estaba convenciendo José, pero Iris ya me dio el empujoncito a no, sí. De No, veras, hombre. profesor, y si de veras no podemos, entonces mejor le enviamos un mensaje. No, porque Sí. después le va a tocar que hacer eso. Mejor mándelo de una vez y nosotros lo hacemos. Porque a veces le olvida a uno algo. No. Bueno, vamos a examinar esto, guardar como escritorio, le vamos a poner datos. Sería este libro. Este lo elimino. ¡No! Este también. También. Esto pues. Quitar vínculo. Este también. Y esto no me va a servir para nada. Lo que sí está son las otras hojas, ¿bien? Están las otras. Hoja 3, hoja 5, hoja 2, en donde están sus ejemplos, para que usted los pueda encontrar. Ah, pero sí están ahí entonces. Sí, están ahí. Están ahí. Pero son las otras. ¿Sí? Y vamos a ver. Está raro mi Zoom, ustedes. No, mi computadora es la que está mala, creo. Y es mi compu que está viejita. Bueno, ¿se los mando de una vez? Sí, Ok, gracias. Y si tienen alguna duda, igual nos deben decir, ¿sí?
Ahorita les mandaba el que no era, ¿verdad? No. Esta se llama datos. Ahora, de esos 175, ¿cuántos tenemos que trabajar, profesor? Todos, o sea, aquí ya no trabajan cantidad, aquí ya trabajan, ¿cómo se puede decir? Aquí ya trabajan funcionalidad. ¿No? Aquí no es si hago 3 veces, si hago 4 veces, no, yo quiero que funcione, ¿sí? Dice, buenas noches, bueno, le comento que hace minutos estoy intentando unirme a su clase, pero no me deja meter la contraseña incorrecta. ¿Está incorrecta la contraseña? No, ¿verdad? ¿A usted? Bueno, a todos les dejo ingresar. Voy a verificar este dato después con su hermano, ¿verdad? Pues, ya les cuento. Eso sería. Y ahí está el libro, ¿verdad? Termina de subirse a YouTube y yo les mando el video para que lo trabajen y lo vemos el miércoles. ¿Qué dice? Igual, si hay dudas, ahí está mi WhatsApp. No lo piensen. Hasta el viernes, entonces. Miércoles. Vale. Yo todavía no he pagado mi mensualidad. Ay, José. Bien, ya pagué. Hombre, ya pagué. Voy a verificar mañana. Voy a que me recuerdo que mañana tengo que ir a las 3. Me obligan a salir de mis cositas. Bueno. Doctor, una pregunta. ¿Tengo que trabajarlo con algún fondo antes de hacer todo eso o solo así normal? Con fondo, con una su playa, una su pirámide, una su, no sé, Ah, en cualquier imagen va. lo que usted guste. Pero sí nos va a mandar el video, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no. Voy a No, grabar. Permítame.